Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Méndez, es un gusto, un placer participar de este encuentro virtual para Gitanjáfora, que es una institución amiga de la que he participado muchas veces y de la que me siento muy cercano, fundamentalmente porque tienen una doble relación conmigo, o triple. Por un lado, porque soy maestro y sé que trabajan mucho por la difusión de la literatura infantil y juvenil en, en las escuelas. Segundo, porque soy editor y como tal me han invitado alguna vez. Y tercero, porque como escritor me parece un lugar ideal para difundir la literatura que escribo y que también leo, por supuesto. Incluso diría que hay una cuarta relación muy fuerte, nada menor, que es que Gitanjáfora es una institución marplatense, y yo soy de Mar del Plata, orgullosamente, aunque no viva allí desde hace algunos años. Siempre estoy volviendo y sigo teniendo grandes amigos y una buena parte de mi familia. Así que bueno, hecha esta mínima presentación personal, les cuento que las chicas de Gitanjáfora me invitaron para hablar de antologías. ¿Por qué? Porque como maestro las he leído y las he leído con mis alumnos muchas veces, porque como editor las he propuesto en distintas editoriales y las he editado, y porque como autor he participado en unas cuantas de ellas. Eh, la palabra antología proviene de una hermosa palabra griega, viene de flor y de selección. El sinónimo sería una palabra que ya no se usa, florilegio. Antología entonces es una selección de flores, ¿no? Es como recorrer un jardín y elegir las mejores flores. En literatura, las antologías han sido por supuesto, de distinto tipo. Antologías de un mismo autor, a veces hechas por sí mismo, como vamos a ver en un instante. Antologías de género, los mejores cuentos policiales, los mejores cuentos históricos, o los mejores cuentos de una época. Entonces ahí ya trascendemos la idea de género y es los mejores cuentos o poesías, además es relativo a una época de selección. Siempre se trata de seleccionar lo que para el antólogo es destacado, es importante. Yo querría, empezando por un recurso de autoridad, hablar de una de las máximas autoridades en cuanto a antólogo seleccionador y por supuesto a uno de nuestros escritores, si no el más importante, uno de ellos, que es Borges. Cuando era todavía bastante joven, Borges hizo una antología personal. En ella, en el prólogo, dice Jorge Luis Borges: mis preferencias han dictado este libro. Quiero ser juzgado por él, justificado o reprobado por él, no por determinados ejercicios de excesivo y apócrifo color local que andan por las antologías y que no puedo recordar sin rubor. Al orden cronológico he preferido el de simpatías y diferencias. He comprobado, así, una vez más, mi pobreza fundamental, esa humildad que tenía Borges, que era todo un juego. Las ruinas circulares, que datan de 1939, prefiguran el golem, o ajedrez, que son casi de hoy. Esta pobreza no me abate, ya que me da una ilusión de continuidad. Así comienza el prólogo de su antología personal, que cerca de los 70 años completa o amplía con la nueva antología personal que le editó la colección Club de Bruguera y que es uno de mis libros más queridos. Creo que básicamente a esta antología personal debo mi fanatismo por Borges, fue uno de los primeros libros completos que leí de él, y completa su idea en este nuevo prólogo.
Dice Borges, el Indostán atribuye sus grandes libros a la labor de comunidades, a personajes de los mismos libros, a dioses, a héroes o simplemente al tiempo. Tales atribuciones son, por supuesto, meras evasiones o juegos. No así la última. Nadie puede compilar una antología que sea mucho más que un museo de sus simpatías y diferencias. Pero el tiempo acaba por editar antologías admirables. Lo que un hombre no puede hacer, las generaciones lo hacen. Lo menciona Borges porque, además de esta antología personal y la nueva antología personal, Borges, junto con Bioy Casares y Silvina Ocampo, realizaron una de las antologías más importantes de nuestra literatura nacional, que recurre, por supuesto, a literaturas de todo el mundo y de todos los tiempos, que es la antología de la literatura fantástica, editada hace ya unos cuantos años, creo que es de los años 60 si no estoy equivocado, 65 la primera edición, donde hay autores como Akutagawa, o León Bloy, o el propio Borges, o la propia Silvina y Bioy, o Giovanni Papini, W. Jacobs, Saki, etcétera, 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 además de unos cuantos anónimos. Esta antología de la literatura fantástica es ineludible si uno quiere recorrer el género, y además el prólogo que es de Bioy, es también toda una definición, una postura, diferente, por ejemplo, a la que tenía Cortázar o a la que desarrolló Todorov, acerca de qué es la literatura fantástica. También como antólogos, Bioy y Borges, como seleccionadores, hicieron, ustedes lo saben, la colección más señera del policial en la Argentina, que fue El Séptimo Círculo, una colección que tenía la editorial MC. La editorial Alianza editó junto con MC un libro con selección y prólogo de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges de los mejores cuentos policiales. Otro gran ejemplo de una antología imperdible. Y voy a mencionar, antes de pasar al mundo de la literatura infantil y juvenil, otras dos antologías que a mí me gustan particularmente. Cuentos de historia argentina, que seleccionó, prologó Guillermo Saavedra como antólogo, que es un libro maravilloso, donde conviven cuentos como Las actas del juicio de Ricardo Piglia, Esa mujer de Rodolfo Walsh, cuentos de Borges, La carga de Membrillares, un cuento humorístico de Fontana Rosa, un libro maravilloso. Y también de la misma colección de antologías, hecho por un especialista como es Jorge Laforgue, cuentos policiales argentinos, organizados cronológicamente en distintos momentos de nuestra historia narrativa policial, que van desde el siglo XIX a mediados del siglo XX, y que también les recomiendo mucho. Habiendo hecho este inicio recorrido por las antologías, que por supuesto podríamos hablar de muchas otras, ¿no? Como una que editó para jóvenes en su colección de la serie roja, lo que era Alfaguara y ahora es Lo que leo, que son cuentos inolvidables según Cortázar. Por ejemplo, ahí hay otro criterio de antología. Y ya metiéndonos en lo nuestro, en la literatura infantil y juvenil, recuerdo dos colecciones de antologías que seleccionó en su momento Mempo Giardinelli y su equipo para el Plan Nacional de Lecturas. Uno, seguramente los docentes aquí que estén escuchando lo recordarán, es Leer la Argentina, que se dividía por distintas zonas, regiones. El número uno era La Pampa, provincia de Buenos Aires, pero había Cuyo, Patagonia, Noreste, Noroeste, etc. Y el otro, que tenía un hermoso título, que era Leer por Leer, que también antologó Mempo con su grupo. Lo menciono
porque este año no, a principios del año 2020, antes de que nos agarrara esta pandemia que nos aqueja, participé de un grupo de selectores con Mempo como director, como coordinador, con figuras de la talla de María Teresa Andrueto, María Cristina Ramos o Vialet, entre otros, nada menos, Graciela Vialet, justo se me borró el nombre de Gra, y otros compañeros más, Guillermo Oche Califa. Bueno, con ellos hicimos una nueva antología que se va a distribuir de manera gratuita, supuestamente 200.000 ejemplares que están a punto de salir, para los colegios primarios de todo el país, divididos por niveles. Una selección que fue muy difícil y en la que quisimos que estuvieran todos, menos nosotros. Por criterio del ministerio no van a encontrar ahí textos ni de Graciela Vialet, ni de Oche, ni de Mempo, ni de María Cristina, ni de Ramos, ni de Tere Andrueto, ni mío, ni de ninguno de los escritores que participamos en este grupo. Bien, comentado esto sobre las antologías, menciono un par en la que tengo la suerte de participar, una que nos hicieron compañeros editores de Cuba, selección y prólogo de Luis Cabrera Delgado, que se llama Del Ángel en Latina, un juego con la Argentina, donde invitaron a muchos escritores nacionales, leo así Abuelo de Pájaro, está Pesetti, Mariño, Margarita Mainé, ¿quién más? Juan Raúl Rittner, Sandra Comino, Nilda Lacabe, Margarita Aberbach, Ana María Ram, María Teresa Andrueto, Laura de Betach, y tuve la suerte de participar aquí con un cuento en esta antología cubana de literatura infantil argentina, y esta que seleccionó mi queridísima amiga y hada madrina, que es Adela Bach, que es una antología del cuento infantil argentino del siglo XX, que se editó para cuando Argentina fue país invitado en Frankfurt, si mal no recuerdo, y que, bueno, también fui invitado a participar de ella. Es una antología, además, bilingüe, o sea que he sido traducido con un cuento que se llama Nube, en este caso. Bien, como autor, y acá me meto en algunas antologías de las que quisiera hacerles un raconto mínimo, he participado en algunas, por ejemplo, temáticas. 7 cuentos registrados de reciente edición por AZ, es una idea que surgió de un grupo de amigos que jugábamos a que estaría buenísimo escribir un libro y presentarlo, por ejemplo, en un hotel, y de esa manera ir a la playa y divertirnos juntos. Entonces se nos ocurrió que cada uno tomaba una parte de un hotel que fuera más o menos el mismo, un hotel costero. Yo pensé en el Provincial de Mar del Plata, ineludiblemente, y en mi caso el cuento se llama El Ascensorista, pero por ejemplo Andrea Ferrari escribió un cuento policial que ocurre en La Pileta. Es una antología un poco extraña, ¿no? No es de género, porque hay cuentos de terror, hay cuentos, el mío es más bien de amor, hay cuentos policiales, hay cuentos de todo tipo, humorísticos, pero cada uno tomó una parte: las escaleras, el ascensor, la pileta, la cocina, el lavadero, etc. Y en la misma colección de antologías me tocó participar en uno que Silvina Díaz, la editora, tituló 8 cuentos con nombre, que simplemente tomó la obra nos invitó a 8 autores que ella quería que estuviéramos en la antología, y participamos de ella. Somos Paula Bombara, otra vez, Horacio Convertini, Laura Escudero, Florencia Gattari, Eduardo Abel Jiménez, Melina Pogorelsky, Franco Baccarini y yo. Como antologador, que también lo he sido, me tocó
participar en varias editoriales. Este libro quisiera recomendárselos mucho porque se conoce poco. Es de una editorial muy pequeña que se llama Crecer Creando, de la colección Mar de Papel. Se llama Nunca me gustó viajar, y la idea era escribir, a invitar a autores que participaran con cuentos que tuviesen que ver con los viajes de egresados, ya sea el de séptimo grado o el de quinto año, o en el caso de mi cuento es un egreso de un grupo de estudiantes adultos y adolescentes que hicieron en un plan de alfabetización la terminalidad de su primaria y están festejando de una manera muy particular su egreso. Aquí participamos Olga Drennen, Ángeles Durine, Ariela Kramer, Emilio Saad, Patricia Suárez, Carolina Tosi y Franco Baccarini. Uno de los temas que más antologías ha conseguido es el histórico. En el caso en el que a mí me tocó ser antologador, en La Última Rebelión y otros cuentos de nuestra historia, recurrimos a tomar distintos momentos de efemérides, como por ejemplo la Revolución de Mayo, el éxodo jujeño, el enfrentamiento de secesión, se podría decir, entre la provincia de Buenos Aires y las provincias del interior, en el periodo en que estuvimos divididos, que eso lo escribió Emilio Saad, las invasiones inglesas, que lo escribieron Enrique Melantón y Graciela Repum. Bueno, otra manera de hablar de historia y de hacer una antología. En este caso, para los marplatenses, mi cuento, que tiene que ver con el combate de San Lorenzo y San Martín, ocurre en el Peralta Ramos, colegio donde no estudié, pero sí estudiaron algunos amigos, y donde alguna vez Gitán Jáfora hizo sus encuentros, su encuentro anual. Otra antología temática es Todos al Recreo. Acá convocamos a partir de un momento clave de la escuela, que es el recreo, y los autores que participaron utilizaron el género del terror, como en el caso de Ariela Kramer, o el histórico, como Laura Ávila, con un supuesto primer recreo, el maravilloso, como Adela Bash, o el actual, en el cuento mío, es un cuento realista con un posible conflicto en un recreo. Otro género que ha recorrido muchísimo la literatura infantil y juvenil es el terror. Hay montones de antologías de cuentos de terror de distintos países, de distintos autores o de un mismo autor. En este caso les muestro, por ejemplo, Un mes después y otros cuentos aterradores, que tuve la suerte de antologar, aunque el prólogo lo hizo Graciela Repun, con autores, muchos de ellos que escribían, que publicaban su primer cuento, como Melina Pogorelsky, como Bruno Basser, que creo que Leo Batik, si no fue el primero, fue uno de los primeros. Así que ya ven, las antologías pueden ser de muy distinto tipo. Finalizo con dos. Una en la que yo no tengo nada que ver, pero que me encanta como antología y tiene que ver con la historia y con un momento específico, que el año que viene recorrerá las aulas, que es Las Otras Islas, y es una antología acerca de Malvinas, de literatura juvenil. Y otro que es futbolero, que también en su momento con Silvina Díaz, recién mencionada, antes de que estuviera en AZ, cuando estaba en Guadal, hicimos convocando a algunos escritores muy importantes, como es el caso de Roberto Fontana Rosa, ya fallecido, Eduardo Sacheri, y además Horacio Convertini, Esteban Valentino, y otros autores con poca obra publicada, como Juan Cruz Taborda Varela, Walter Binder, Esteban Dilo, Antonio Santana, entre los de muy reconocidos. ¿Cuál fue la gracia de esta antología? Que se llama Fútbol de Autor. Y a cada uno de los invitados, salvo a Marcelo Birmacher, que le tocó escribir de la selección argentina, le pusimos la camiseta de su equipo. Entonces nos dimos el gusto,
los que somos futboleros, de aparecer con nuestro nombre y nuestra camiseta, ¿no? Valentino con la de Boca, Convertini con la de San Lorenzo, Jorge Núñez con la de Newell's, y yo con la de River, por supuesto. Bueno, esto ha sido así, abuelo de pájaro, una mirada sobre el mundo de las antologías en la literatura infantil y juvenil. Hay montones muy buenas, me quedan muchas para mostrar: Galería de Seres Espantosos, Las Voces del Fuego, hay muchas de mitos y leyendas. Podría hablar de antologías que nos acercan a la historia argentina de la literatura en distintas épocas, como esta que hizo en su momento la Cámara del Libro, que es Antología de Literatura Argentina dividida en siglo XXI, siglo XX y siglo XIX. En fin, hay muchísimo para ver. Siempre es un recurso para acercar a los lectores a distintas literaturas, a distintos autores, a distintos géneros. Y como dije en el principio, es muy linda la idea esta de selección de flores. Bueno, que tengan ustedes un buen fin de la pandemia, que ojalá llegue pronto, un hermoso encuentro virtual de Gitanjáfora, y muy agradecido de que me hayan convocado y de que me estén escuchando. Adiós.